gracias, ministra. Hay varias cosas que me surgen de su intervención, porque usted dice que hay que escuchar a la gente y hay que validar el miedo que la gente tiene. Y yo coincido con usted en que el miedo es algo que nos debería de preocupar, pero desde la perspectiva de salud pública me parece que tenemos que ir más allá de ese miedo, y mi preocupación surge de si su gobierno está atendiendo a ese miedo a tal punto de querer eliminar la obligatoriedad de la vacuna, es decir, dejar que ese miedo influencie las políticas públicas de nuestro país, o trabajar con ese miedo para que las personas precisamente vayan a vacunarse. Y esa es una duda que me surge, señora ministra, porque sí siento una contradicción en que por un lado usted dice, y hablando de COVID, que las vacunas salvan vidas, pero por otro lado que hay que validar el miedo que la gente siente. Y leyendo las actas de la Comisión Nacional de Vacunación, usted hablaba de que una de las razones por las cuales ustedes estaban valorando eliminar la obligatoriedad era porque la gente sentía desconfianza y que eliminar la obligatoriedad iba a aumentar las tasas de vacunación, pero en la misma Comisión Nacional de Vacunación le demostraron o le platicaron de que si la vacunación es obligatoria, las tasas si la vacunación es obligatoria, las tasas de vacunación aumentan. Me interesaría mucho saber cuáles países, como usted menciona, que la vacunación no es obligatoria y han bajado las tasas. Claro, Chile, por ejemplo, Argentina han tenido mejores tasas de vacunación que nosotros, otros países también, y no tienen la obligatoriedad. Dentro de lo que nosotros hemos observado, y que lo mencionan mucho en las actas de la comisión, es si nosotros obligamos, por ejemplo, algo con lo que nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, es con los despidos, ¿verdad? Entonces, se ha despedido gente y eso hace que, bueno, ahora sí, la gente va y se vacuna, pero ante una campaña de miedo. Yo, sinceramente, preferiría una campaña de concientizar a la población. ¿Y pero, ustedes hicieron, perdón que la interrumpa, ministra, ustedes hicieron esa campaña de concientización? Ha sido, por supuesto, como te comento, digamos, con OPS, que nos ha apoyado muchísimo, son los únicos que nos están apoyando en ese momento junto con la Caja y UNICEF. Vamos casa por casa a concientizar y eso ha logrado que mucha gente se vacune. Como le digo, señora diputada, hemos logrado 1 millón de vacunas colocadas que no se podrían haber colocado si no hubiese sido porque concientizamos a la población. Porque recuerde que ha cambiado los tiempos. Antes las personas iban a Estados Unidos a vacunarse cuando acá no la teníamos, porque era o se vacuna o se muere. Ahora la gente le ha perdido el miedo al virus y eso ha hecho que no se quieran vacunar. Y ese es el peligro. Pero hay algo que me queda la duda, señora ministra, porque de hecho en las mismas actas de la Comisión Nacional de Vacunación, me parece que fue en el acta del 10 de mayo, donde la representante de la OPS le dice que si bien es cierto, la OPS respeta la soberanía de los países en que los países decidan si la vacunación va a ser obligatoria o no, que ellos proponen de que se incentive la vacunación y que básicamente que sea obligatoria, aunque no van a respetar la soberanía de un país. Entonces me queda la confusión de que por un lado usted habla del miedo de la población, pero por otro lado sigue insistiendo que las vacunas salvan vidas, y enfatizo en que a mí me preocupa esta confusión, no tanto por mí, sino que es la confusión que yo siento en la población. Y este debate que estamos teniendo hoy, señora ministra, trasciende al tema de COVID. O sea, este debate que ha habido desde mayo sobre el tema de la vacunación ha generado que las familias ya no saben si vacunar a sus hijos o no, y esto está teniendo repercusiones con vacunación de otro tipo de enfermedades. Y a mí esto, como costarricense, señora ministra, me duele muchísimo, porque realmente nuestro país ha estado siempre a la vanguardia de altas tasas de vacunación y se da por sentado que en temas de salud pública la vacunación en niñez es obligatoria. Entonces me duele que por la ambivalencia del gobierno esté generándose cambios en el comportamiento de las personas. Pero para seguir con mis preguntas, ustedes el 8 de mayo, uno de los primeros decretos que anunciaron era precisamente sobre el tema de la obligatoriedad,
Luego tuvieron que cambiar el decreto porque se reunieron con la Comisión Nacional de Vacunación y se dieron cuenta que a ellos les compete legalmente este tipo de decisiones. A ustedes los anunciaron como gabinete el 22 de abril. Mi pregunta es, señora ministra, entre el 22 de abril y el 8 de mayo, ¿con quién se reunió usted para definir el fondo de ese decreto? Porque si no fue con la Comisión Nacional de Vacunación, ¿qué criterios técnicos en ese momento motivaron que ese fuera uno de los primeros anuncios de su gobierno? Claro, estimada diputada, no comparto su pensamiento porque no es así. Jamás de la vida vamos a ir en contra de las vacunas que siempre han estado. Me encantaría saber qué personas han dicho que nosotros digamos que no se vacunen. Me encantaría porque eso no existe. Señora ministra, perdón que la interrumpe, yo no dije eso. Yo lo que dije es que la ambivalencia que ustedes han tenido, y por ejemplo hoy incluso usted con todo respeto de decir que por un lado escuchan a la gente que tiene miedo, pero por otro lado decir que la vacunación salva vidas, y usted, que es la principal autoridad de salud de nuestro país, estar teniendo esa ambivalencia puede causar confusión en la población, y eso como costarricense es lo que a mí me preocupa, cuando en nuestra población siempre se había entendido que la vacunación, que además es por ley, es obligatorio y no había mayor debate sobre eso, y ustedes lo convirtieron en un debate. Estimada diputada, no comparto tampoco esa posición. Como le comunico, hay grupos y personas, un 25% de nuestros niños no se habían vacunado antes de que nosotros llegáramos. Hay grupos enormes de personas, no es un 5 ni un 10, es un grupo enorme de personas que no se quieren vacunar. Entonces, su mensaje sería, no los escuche, no les dé pelota, por decirlo así, dejémoslos ahí como un grupo extraño, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo yo sé cómo voy a poderlos vacunar? ¿Cómo vamos a saber qué es el miedo? ¿Me entiende? Mi mensaje siempre va a ser, vacúnense, pero si es un pecado escuchar a los demás costarricenses que tienen algún miedo, no lo comparto porque yo soy ministra para todo el país. No, señora ministra, no es un pecado y yo jamás voy a decirle que no escuche a la población. Lo que pasa es que como rectora de salud, las políticas deben ir más allá de lo que la población piensa o siente, e incluso ir en contra de lo que la población en algunos casos piense, porque si son temas de salud pública donde nos interesa proteger a la población, ahí los criterios que entran son otros. Pero yo sí quiero devolverme a mi pregunta inicial. A ustedes los nombraron el 22 de abril y ustedes entraron al gobierno y anunciaron el decreto el 8 de mayo. Entre el 22 de abril y el 8 de mayo, ¿con quiénes se reunieron y qué fue lo que fundamentó técnicamente el primer decreto que ustedes sacaron si no fue la Comisión Nacional de Vacunación? Claro. ¿Qué expertos, qué informes, qué estudios, los fundamentos médicos? Por supuesto. Tal vez si se leyera a nivel mundial lo que sucede, tal vez por ahí usted se puede dar cuenta del por qué muchas personas pueden tener miedos. Miedos que... Pero no, señora ministra, disculpe que la interrumpa, pero es porque tenemos tiempo limitado. No lo que la población decía. ¿Qué criterios técnicos motivaron el primer decreto si no fue la Comisión Nacional de Vacunación? Si usted leyó el decreto. Sí, señora ministra, lo leí y de hecho ustedes lo anunciaron el 8 de mayo, se dieron cuenta después que tenían que tomar en cuenta la Comisión Nacional de Vacunación, se reúnen después con la Comisión Nacional de Vacunación y después cambiaron el fondo del decreto. ¿Puede comprobar eso, señora diputada? En el decreto ustedes dicen que le preguntan a la Comisión Nacional de Vacunación que les explique la relación entre la obligatoriedad de una vacuna y las tasas de vacunación. Exacto, y tenemos todo el derecho de preguntarles. Vean lo que hicimos. Nosotros enviamos un decreto y el decreto que firmamos y que leímos en la comisión y está en actas fue, señores miembros de la Comisión Nacional de Vacunación, hay un grupo enorme solicitando que se valore quiénes... Perdón, señora ministra, que le interrumpa, ¿quién es ese grupo enorme? Los costarricenses. ¿Pero quiénes? Porque yo como costarricense respeto la obligatoriedad de la vacuna, no me incluyo en ese grupo. ¿Quiénes? Bueno, entonces sería bueno quizá que los reciba y pero que los escuche. Yo los recibo con muchísimo gusto. Pero yo me encargo de ayudarle con la reunión. Pero ¿con quiénes, señora ministra? ¿Es el grupo antivacunas o quiénes? Vamos a ver, un grupo antivacunas, personas que tienen todas sus vacunas, absolutamente todas, pero que con esta
tienen dudas y que tal vez solamente su duda es tan pequeña que con sentarse con ellos 2 minutos se convencen. Señora ministra, pero en eso sí no puedo coincidir con usted. Una cosa es escuchar a la población, escuchar los miedos y se deben tomar en cuenta para hacer una estrategia de cómo combatir los miedos. Pero si usted me está diciendo que el decreto del 8 de mayo se basó en un grupo de personas que tenían miedo a la vacunación, ¿qué criterio técnico, y usted como médica, qué criterio médico es eso? Señora diputada, a nivel mundial, en muy pocos países, la vacunación es obligatoria. Como ministra y teniendo un grupo técnico como es la Comisión Nacional de Vacunación, todo el derecho tuvimos de enviar el decreto y solicitarles que por favor nos dieran los criterios técnicos ellos, para poder nosotros decirles a la población que no querían vacunarse el por qué sigue siendo obligatorio, y es lo que hemos respetado. Hay varias cosas, señora ministra, porque ustedes, sí, efectivamente, el 10 de mayo se reúnen con la Comisión Nacional de Vacunación, pero ustedes anuncian este decreto el 8 de mayo. No le preguntaron a la Comisión Nacional de Vacunación, e incluso ya el 10 de mayo, en las actas de la Comisión Nacional de Vacunación, se ve que los demás integrantes le explican a usted, ante su duda de si la obligatoriedad aumenta las tasas de vacunación o no, le explican todos los estudios internacionales y nacionales que existen que demuestran que la obligatoriedad la aumenta, incluso con datos mismos de Costa Rica. Entonces, sigo sin entender la posición de ustedes, pero además ustedes fueron más allá, señora ministra. ¿Por qué después usted presenta una consulta a la Procuraduría General de la República sobre la validez de los decretos de la Comisión Nacional de Vacunación si ustedes son respetuosos de la Comisión Nacional de Vacunación? Con muchísimo gusto. Señora diputada, vamos a ver. Creo que usted no leyó el decreto. El decreto decía: señores miembros de la Comisión Nacional de Vacunación, por favor, nos pueden ayudar con los criterios técnicos para mantener la obligatoriedad. Entonces, señora un momentito tal vez, porque es mi espacio, mi tiempo. Pero es que ya eso me lo ha respondido. No Sí. quiero ser irrespetuosa con usted, pero se me está venciendo el tiempo. Ya me claro, permite, tal vez, nada más déjeme. si me regalan poder responder un momento, es que no me has dejado hablar. Claro, ya se lo doy. Gracias. Pero la pregunta que me interesa que usted responda es: ¿por qué después de hacer esa consulta, Con gusto lo voy a hacer, pero quiero terminar presentó la consulta a la Procuraduría? Con mucho gusto. ¿Puedo terminar? Sí, adelante. Gracias. Entonces, tal vez, señorita Álvarez, si usted lee el decreto, lo que dice el decreto es: favor solicitar a la Comisión Nacional de Vacunación los criterios técnicos para nosotros poder brindarlos. Eso fue. Entonces, en ningún momento le pasamos por encima a la comisión, al contrario, la respetamos diciéndole: denos los criterios técnicos. Eso fue lo que hicimos. Ahora sí, voy a lo otro. Aquí mismo, y se lo voy a llevar, cuando se me indica, se me solicita que si todos los miembros están al día con sus nombramientos, yo no sé, no lo sabía. O sea, realmente hay un medio de comunicación que me envía: ¿cuándo vencen los nombramientos de la Comisión Nacional de Vacunación? Usted sabe que yo tengo 10 días para responder. Entonces, tuve que preguntar, y cuando nos damos cuenta, de un funcionario nunca existió un nombramiento, de otro funcionario había vencido hace 2 años y de otro funcionario hace 8 meses. Entonces, estamos hablando que es una comisión donde se toman decisiones de millones de dólares y de salud pública del país. Le solicité a la dirección jurídica del Ministerio de Salud qué hacía en este caso, porque los expertos en legal son ellos. Ellos me responden que efectivamente los acuerdos tomados por la Comisión Nacional de Vacunación desde el momento en que están vencidos no valen. Entonces, yo aún así quedé con duda, porque estamos hablando de que es algo muy importante y estábamos hablando de que es algo que podría traerse atrás muchísimas decisiones tomadas, y no solo por COVID, sino porque se han tomado decisiones de otro tipo de vacunaciones. Y, como les indico, mucho dinero de por medio. Entonces, yo lo que solicito es: no, vamos al abogado del Estado, vamos a la Procuraduría. Prefiero salir de dudas antes de cometer un error. Y en eso
la Procuraduría me explica lo del funcionario de hecho, que cuando estemos otra vez todos nombrados al día como se debe, podríamos tomar la decisión si los acuerdos anteriores tomados los eliminamos o no. Y pues no se eliminaron, se continuó. Pero lo que sí creo es que siempre deberíamos de estar al día y no puede ser posible que personas que no tengan un nombramiento o personas que tengan 2 años de tener nombramientos vencidos tomen decisiones tan importantes. Sí, señora ministra, aunque a mí lo que me extraña es que usted estaba preguntando sobre una situación técnica jurídica cuando en realidad a usted como ministra de Salud lo que le debería de interesar son los temas de epidemiología y salud, y me extraña que haya sido la consulta sobre los decretos específicamente de vacunación. Entonces sigo sin entender a quién más que han escuchado ustedes para tomar estas decisiones si ustedes mismos pusieron en duda lo de la Comisión Nacional de Vacunación. Qué pena, señora diputada. Me da pena porque creo que usted no ha leído los documentos, porque si usted se da cuenta, lo que mandamos a solicitar fue absolutamente todos los decretos realizados desde que estaban vencidos, no unos, no los que les convenía según lo que me indicas. Mandamos a solicitar absolutamente todos los decretos desde que estuvo vencido, estuvieron con vencimiento la Junta. Sí, señora ministra. Otra consulta. Antes de emitir el decreto del 8 de mayo, esa fue una recomendación que usted le hizo a la Presidencia de la República, que era necesario un decreto en torno a la consulta sobre la obligatoriedad de la vacunación. ¿De Sí, dónde claro. surge ese decreto? Claro que sí, al ver que se estaba despidiendo personas. ¿Usted estaba preocupada porque se estaban despidiendo personas? Sí. Señora ministra, con muchísimo respeto y por supuesto los temas de acceso al empleo son de suma importancia para un país, pero usted era la ministra de Salud. Es que no entiendo por qué criterios que parecen ser ajenos a su profesión son los que han motivado esa decisión. Porque recuerde, señorita Álvarez, el Ministerio de Salud no solo es salud física, también salud mental, y las personas que se suicidan porque no tienen trabajo o no tienen un plato de comida en la mesa, también me importan. Y vieras que yo estoy para todos, no solo para unos. Gracias, señora ministra. Lo que pasa es que para eso existe un Ministerio de Trabajo y para eso existe un Poder Ejecutivo y esas decisiones no le corresponden